Hoy queremos hablar acerca de la marca de Dios. Así como la bestia va a marcar a los suyos, aquellos que van a estar dispuestos a inclinarse ante ella y besarla, también Dios va a marcar un pueblo. Y queremos leer acerca de ello, hermanos, en el capítulo 9 de Ezequiel. Y como dijimos, la marca de la bestia viene. No debe caber duda en nuestros corazones acerca de eso. Dios lo dice y eso será hecho. Va a venir un tiempo difícil donde, como dijimos, el Señor permitirá esto como un filtro, donde muchos cristianos van a dejarse marcar, porque no van a estar dispuestos a perder lo que tienen cuando no puedan comprar ni vender. Pero hermanos, asimismo la marca de Dios también viene. Y ojalá que entendamos eso y que busquemos ser marcados por el Señor. Aquí en Ezequiel capítulo 9, leámoslo, hermanos. Por favor, estamos ahí, ¿verdad? Amén. Verso 1. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros les dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Amén. Vemos la marca ahí, hermanos, que el Señor pondrá un sello, una marca en la frente de aquellos, dice aquí el verso número 3, el verso número 4, que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Jerusalén es la iglesia. La Biblia lo enseña.
En Apocalipsis lo encontramos en el capítulo 8. No, perdón, es en otro capítulo. Pero es en Apocalipsis el Señor dice que Él vio descender del cielo la Jerusalén celestial, y esa Jerusalén es la iglesia que está vestida para casarse con el Señor, ¿verdad? La esposa del Cordero es Jerusalén, es la iglesia. Pero aquí está diciendo las abominaciones que se hacen en Jerusalén. O sea, es correcto. También en Gálatas el apóstol Pablo enseña que Jerusalén es Israel, es la iglesia. Jerusalén celestial es la iglesia, es lo que enseña el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Amén. Entonces, cuando leamos aquí Jerusalén, podemos cambiar y poner iglesia. Es correcto porque es bíblico, hermanos. Amén. ¿Cuál es lo que está diciendo aquí? Lo que el Señor va a buscar para saber a quién va a poner la marca en su frente. La marca de Dios, un sello de Dios, es aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Aquellos que están orando, intercediendo. Y de esto para nosotros es el altar del incienso. La Biblia lo dice, eso sí es Apocalipsis 8, donde dice que el incienso son las oraciones de los santos. Amén. Si usted quiere ir después en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al verso 4, ahí lo dice, que cuando en el séptimo sello se abrió, hubo silencio en el cielo por media hora. Y entonces vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Eso es el mero fin. Lo vemos, es el mero fin. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea, en ese humo, en ese incienso que iba a subir, dice ahí el verso 4, que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es el altar del incienso. Hermanos, el Señor está llamándonos y es necesario que atendamos ese llamado, porque de eso depende si vamos a recibir esa marca de Dios. ¿Podemos verlo? O sea, van a haber 2 marcados en el mundo: los marcados por la bestia y los marcados por Dios. Los 2 grupos en el tiempo del fin. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? ¿Qué marca vamos a tener nosotros, hermanos? Si seguimos amando las cosas de este mundo, seguramente vamos a permitir la marca de la bestia. Pero si permitimos que el Señor nos atraiga hasta dentro del lugar santísimo, donde está su mera presencia, es lo que hemos aprendido. Aquí hemos hablado por muchos años, hermanos, que el tabernáculo, comenzando desde la puerta, al altar de bronce, a la fuente, la puerta del lugar santo, luego el candelero, la mesa con los panes de la proposición que estaban allí, y luego llegar al altar del incienso. Todos esos son pasos que tenemos que ir dar creciendo, avanzando hacia el Señor. No podemos quedarnos solo en la puerta. ¿Entendemos? No es el plan de Dios que alguien diga: sí, yo quiero ser salvo, yo quiero, Señor Jesús, que tú me rescates, yo reconozco que tú eres mi Salvador. Y luego recibes el nuevo nacimiento, que es lo que habla la puerta, ¿no? Cuando somos lavados por la sangre del Cordero y somos salvos. Pero no podemos quedarnos solo ahí en la puerta. Y muchos cristianos lamentablemente se han quedado solo en la puerta. No han avanzado más. Ahí se quedaron. Aleluya, gloria a Dios, soy salvo, amén. Y ya. Necesitamos avanzar. Hermanos, gracias a Dios. Yo creo que necesitamos nosotros dar gracias a Dios, porque de alguna manera usted y yo
por la gracia de Dios, hemos aprendido y hemos experimentado el altar de bronce, que habla de la alabanza y la adoración. El altar de bronce en la entrada del tabernáculo habla de la alabanza. Nosotros hemos experimentado, lo experimentamos hoy, ¿no? Cantar al Señor el cántico de Jehová y experimentar su presencia. Experimentar que nuestra alabanza sube como una nube también agradable delante de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Como en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Dios, todos los días, cada mañana y cada tarde, se elevaban dos nubes. Una en el altar de bronce, que habla de la adoración y la alabanza, y la otra nube al mismo tiempo de la oración y la intercesión, que es el altar del incienso. Dos nubes subían todos los días. Usted y yo hemos experimentado la fuente donde los sacerdotes se limpiaban para ministrar al Señor. La fuente habla de la palabra de Dios. Yo sé que aquí habemos varios que podemos levantar la mano, que Dios nos ha lavado con esas verdades que hemos aprendido y hemos recibido, hermanos. Amén. Hermanos, verdades que han cambiado nuestras vidas literalmente. Ninguno aquí podemos decir, oh, yo he cambiado porque yo soy muy inteligente o soy muy... No, es la palabra de Dios que nos ha lavado, nos ha transformado. Hermanos, esas verdades que han cambiado nuestras familias, ¿o no? Nos ha librado del camino en que íbamos. Esas verdades, ese lavacro, esa fuente que estaba antes de entrar al lugar santo, la hemos experimentado, ¿o no, hermanos? Verdades preciosas de la palabra de Dios que nos han transformado. Algunos hasta desprecian muchas de esas verdades. Por ejemplo, una de las verdades que yo sé que es, para muchos esta verdad no vale nada, pero hermano, yo sé que esta verdad ha cambiado familias enteras, y es la disciplina a los hijos. El Señor habla de eso. En la Biblia, en esa fuente encontramos lo que es cómo enseñar, cómo preparar a los hijos y cómo disciplinarlos también. Dios nos enseña eso. ¿Cuántos podemos levantar la mano y decir, sí, el Señor cambió mi familia por eso? El Señor hizo grandes cambios en mi vida y en mis hijos gracias a esas verdades. Hermano, yo le aseguro, cristianos que han despreciado esa verdad, sus familias se han destruido, sus hijos se han perdido. Tristemente, ¿no? Porque entró por un oído tal vez esa verdad, pero no quedó en sus corazones. Hemos experimentado entrar al lugar santo, donde está la lámpara, esa lámpara que habla del Espíritu de Dios, esa luz que estaba ahí dentro. Podemos verlo, ¿no? Ese lugar no tenía ventanas, hermanos. Afuera, en el atrio, alumbraba el sol. El sol habla de la luz natural, lo de esta vida. Pero al entrar al lugar santo, lo que alumbraba era el candelero, que habla de la luz de Dios, el Espíritu de Dios. Y el pan que está ahí, en ese lugar santo, la Biblia le llama el pan de su presencia, porque es un pan que ha estado en la presencia de Dios allí. Lo cambiaban cada semana. Durante una semana permanecía ese pan en la presencia de Dios. ¿De qué nos habla eso? ¿Lo hemos vivido o no? El pan habla de palabra, la palabra de Dios. Palabras que por el Espíritu de Dios nos han sido dadas. No solo como en la fuente, ¿verdad? Doctrinas, verdades, enseñanzas básicas para nuestra caminata, pero en el lugar santo, palabras muy directas de Dios por su Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios hace vida leyendo la palabra o escuchando un mensaje o a través de una profecía, Él nos da una palabra por su Espíritu
que nos vivifica, que hace milagros en nuestra vida, hermanos. El verbo de Dios habló en Génesis 1, sea la luz, y la luz se hizo. Sí, era el verbo. Esa palabra hace milagros, cambios. ¿Cuántos hemos experimentado eso en nuestras vidas, hermanos? Si tú ya no eres lo que eras antes, es porque esa palabra fue hablada a ti por el Espíritu de Dios e hizo una obra eterna en tu corazón, y por eso ya no eres lo que eras antes. Nadie podemos decir aquí, es que yo me esforcé. No podemos hacer nada sin el Señor. Tú tenías vicios antes. Alguien aquí tenía vicios y hoy ya no los tienes. No puedes gloriarte y decir, es que yo tengo mucha fuerza de voluntad y por eso ya no tengo esos vicios. No, fue una palabra viva de Dios que entró a tu corazón, hizo un cambio eterno, y de pronto ya el vicio no está en ti. Muchas veces se experimenta eso desde el mero inicio en la puerta del tabernáculo. Cuando uno nace de nuevo, muchas veces el Señor limpia vicios, quita cosas desde el mero inicio. Pero el Señor quiere que avancemos y avancemos. Pero hermanos, aunque hemos experimentado todas esas cosas, muy poco hemos experimentado el altar del incienso, que es el lugar de la intercesión, el lugar donde debemos meternos y permanecer ahí por mucho tiempo. Quizás lo hemos experimentado en cantidades muy pequeñas, 15 minutos, 30 minutos tal vez. Algunos se comprometieron a orar 1 hora, ¿verdad? En los papelitos que pasamos la vez pasada. Hermanos, que el Señor nos meta a ese lugar y que nos esforcemos a estar allí. Va a haber ataque, porque eso es lo que Satanás más pelea, que no lo hagamos. Él lucha para que nosotros no estemos ahí, y va a hacer de todo. Va a poner pensamientos, sueño, va a meterte aquí afanes, cosas para que salgas de ese lugar, pero no salgamos. Pidamos al Señor la gracia. Amén. ¿Por qué es importante estar ahí, hermano? Por lo que acabamos de leer. Porque solo los que estén ahí el Señor va a proteger en este tiempo final, cuando Él venga y limpie su pueblo. Es lo que el Señor va a hacer, limpiar su pueblo, su iglesia. Él no va a casarse con una iglesia contaminada. Él no va a casarse con una iglesia que tiene sus ojos puestos en otros hombres. Hablando de una mujer, ¿verdad? ¿Qué marido va a querer casarse? ¿Qué hombre va a querer casarse con una mujer que todavía está muy afanada con sus amigos, con otros? El Señor va a limpiar su pueblo, y solo aquellos que estén en el lugar del altar del incienso, según Ezequiel 9, serán protegidos. Como dice ahí, el Señor le dijo a esos verdugos. Usted lee ahí el verso 1, ¿verdad? Los verdugos. ¿Quiénes son esos verdugos, hermanos? 6 verdugos menciona aquí. Ese número 6 a mí me llamó la atención, porque ¿de dónde sale ese número 6? Y me recordé que en Apocalipsis dice que el número de la bestia es 666. Y dice, en esto hay sabiduría. Dios utiliza, como vemos en toda la Escritura, utiliza impíos, utiliza a Satanás, utiliza demonios para traer juicio, para limpiar a su pueblo. Así lo hizo con el pueblo de Israel. Dios levantó a los asirios, levantó a los caldeos para traer cautiverio al pueblo de Dios, para que su pueblo fuera limpiado de la idolatría. Y Dios no ha cambiado. Esos verdugos, hermanos, que están ahí, que entran a la ciudad, no sabemos, quizás este virus es parte de esos verdugos, ¿verdad? Porque esos verdugos lo que traen es pestilencias, traen muerte, traen hambre,
hambruna, ¿verdad? Sequía, traen plagas. Esos verdugos es lo que traen, para matar y para limpiar, para dejar solo aquellos que están en el altar del incienso. Por eso es importante lo que estoy diciéndoles en esta hora. Amén. ¿Qué es lo que están haciendo esos hombres en el altar del incienso? Al quemar el incienso, ¿qué es lo que están haciendo? Gemir y clamar, dice el verso 9, ¿verdad? Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Yo pregunto, ¿qué abominaciones, hermanos? Bueno, el capítulo anterior aquí en Ezequiel menciona las abominaciones. Si vamos rapidito, retrocedamos un capítulo allí en Ezequiel, ¿a qué abominaciones se está refiriendo? Y al mismo tiempo que leamos las abominaciones de Israel, podemos ir poniéndola a la par de las abominaciones de la iglesia hoy en tiempo que estamos viviendo. La abominación número 1 en el verso número 3 del capítulo 8 dice: y miré, está hablando Ezequiel, ¿verdad? Porque Ezequiel está en la presencia de Dios. Entonces dice: miré y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Eso es el verso 2. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Quiero decirles esto, hermano, perdonen, solo para que ustedes entiendan el panorama. En este momento de la vida de Ezequiel, Ezequiel está en Babilonia, porque ya los caldeos habían llevado un grupo de cautivos a Babilonia, pero todavía había quedado mucha gente en Jerusalén y todavía había rey en Jerusalén. Pero Ezequiel está con los cautivos en Babilonia, ¿de acuerdo? En Jerusalén está Jeremías. El profeta Jeremías está en Jerusalén en el mismo tiempo. Entonces, por eso dice aquí que Ezequiel está en Babilonia, pero el Señor en el Espíritu, dice aquí el verso 3, lo lleva a Jerusalén, para que Ezequiel pueda ver las abominaciones que se están haciendo allá en Jerusalén. ¿Entendemos, hermanos? Ezequiel, ya está sufriendo las consecuencias del pecado de Jerusalén, de Israel. Y no sabe él que allá en Jerusalén todavía siguen haciendo cosas horribles. No hay arrepentimiento. Entonces, entendiendo eso ahora, ¿verdad? Entonces dice aquí que el Señor lo llevó en el Espíritu entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. Estaba en el templo. La puerta que mira hacia el norte habla de juicio, de problemas, es lo que habla el norte. Cuando usted lea el norte en la Biblia, habla de problemas, porque por ahí vienen los verdugos, ¿no? Entrando por la puerta del norte, trayendo juicio. Donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Amén. ¿Qué es esta imagen del celo ahí, hermanos? Algunos historiadores creen, ¿verdad?, que era un obelisco, otros creen que podía ser la imagen de Baal, una imagen de Acera, cualquier ídolo podía ser, pero era una imagen que estaba en la mera entrada ahí, provocando a celos a Dios. Qué horrible, ¿no, hermanos? Es como que un esposo llega a su casa y encuentra que en la mesita de noche su esposa tiene una foto de ella con el otro. Sí, abrazado con otro. Es una imagen de celo, ¿no? Es lo que Israel estaba haciendo, poniendo algo que estaba sustituyendo al Señor. Esta imagen del celo podría ser en el tiempo moderno un grupo de rock tocando música rock, aunque se tenga letra cristiana, pero es un grupo de rock con música rock en el templo. Eso es una imagen de celo que a Dios le provoca
celo. ¿Por qué, hermanos? Las iglesias se llenan por el show de rock que va a haber, ¿verdad? Usted ha visto visto pues noticias o fotos de conciertos cristianos pero lleno de jóvenes. Pero esos jóvenes lo que están adorando es a esos grupos de rock, no a Dios. Porque si les quitamos el grupo de rock y les ponemos la música de Dios, el cántico que trae su presencia, ay no, esos jóvenes, eso no queremos. La imagen del celo. La abominación número 2 la encontramos en el verso 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los... Bueno, mejor leamos el verso 7. Me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Había un hoyo en la pared, en el templo. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí que toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Amén. Hermanos, ¿qué abominaciones se están haciendo hoy en la casa de Dios? Hermanos, son muchísimas. Vi en unos clips de video de cosas que hacen en iglesias, que cuando terminé de ver, solo por haberlo visto, yo me sentía sucio. Perdóname, Señor, por haber visto eso. Pero imagínense participar de eso, hermanos. Iglesias donde hacen unas barbaridades. Y lo triste, que Jaazanías, hijo de Safán. ¿Alguien recuerda quién era Safán? A ver, ¿a alguien le suena eso? Un súper estudioso aquí de la Biblia. Safán fue aquel escriba que en el tiempo de Josías le llevó a Josías las escrituras y le dijo, la ley de Dios, le dijo: oh rey, encontramos, el sacerdote encontró estas escrituras en el templo. Y cuando Josías leyó las escrituras, su corazón se rasgó y él rasgó sus vestiduras, y hubo un avivamiento en el reino, porque Safán había llevado las escrituras a Josías, y ahora su hijo. Qué triste, ¿no, hermanos? Pero es lo que le dije el domingo pasado. La iglesia se fue contaminando y descendiendo hasta lo que es hoy, donde se hacen tantas abominaciones, hermanos. Dice que ahí estaban estos hombres, los líderes del pueblo, los ancianos, con sus incensarios en la mano, pero esos incensarios estaban subiendo una nube espesa de incienso. Pero por lo que estamos leyendo aquí, el Señor dice que eso era una abominación, porque Dios no estaba allí, hermanos. Es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Hay iglesias donde el incienso es una nube espesa. ¿De qué nos habla eso? Un sensacionalismo, ¿verdad? Es un show. Y dicho sea de paso, ¿verdad? Hay iglesias donde literalmente han comprado unas maquinitas que sacan humo, ¿verdad? ¿Ha visto eso o no? Ponen ahí en las esquinas del altar esas máquinas y sale el humo y los músicos tocando su música y las mujeres danzando a un paso sensual. Hermano, en la iglesia hay unas cosas, pero es lo que dice aquí. Ezequiel vio toda clase de reptiles y de cosas abominables pintadas en las paredes, y los ancianos con una nube espesa de incienso, pero Dios no estaba allí. Eso es lo que está sucediendo hoy
en muchas, pero muchas iglesias. Abominación número 3, encontramos en el verso número 12. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Lo hacen en tinieblas. Cada uno está, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. O sea, creen que Dios no mira, que es un viejito que está en el cielo y que ya está bien viejito, ¿verdad? ¿Ha visto que algunas pinturas pintan a Dios como un viejito, no? No, hermanos. Abominación número 4, verso 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Había la adoración a este Tamuz. Era un dios, se cree que era un dios de las cosechas. Es bien fea la historia de este Tamuz. También estaban adorando al sol, otra abominación, en el verso 16, donde dice que ellos estaban con sus rostros hacia el oriente, al final del verso 16, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Como le dije, el sol habla de lo natural, lo material. Es lo que la iglesia hace hoy en día, hermanos. La iglesia adora las cosas de esta vida. Como acabo de, un pastor me mandó un clip de un pastor predicando, y él diciendo que había ido a la China, había ido a predicarle a unos chinitos, unos líderes chinos, hombres y mujeres. Eran 22 en total. Habían viajado 13 horas en tren para llegar a ese lugar. 3 días de enseñanza, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sentados en el suelo, en un espacio pequeño, en un hotel. Ahí estos chinitos recibiendo la palabra de este pastor americano. Y al final el pastor les dice: bueno, quiero orar por ustedes. Y un chinito le dice: puedes orar por nosotros, que nosotros podamos ser como ustedes, que podamos reunirnos todos los días y no así como estamos reuniéndonos, que cómo nos cuesta. Ese pastor les preguntó: ¿y qué pasa si viniera ahorita la policía? Pues a ti te sacan y a nosotros nos meten a la cárcel 3 años. Y les digo: ¿y cuántos de ustedes han ido a la cárcel por el Señor Jesucristo? De los 22, 18 levantaron la mano. Habían estado en la cárcel por el Señor. Entonces él les dice al final: no, les dice, yo no voy a orar eso por ustedes, porque ustedes viajaron 13 horas para venir aquí, y en mi país, Estados Unidos, hay cristianos que si tienen que manejar 1 hora no van a la iglesia. Ustedes han estado sentados aquí 3 días de 8 a 5 en el suelo, un piso de madera. En mi país, si no tienen sillas cómodas como estas, si no hay aire acondicionado, es muy posible que la gente no regrese a la iglesia. Yo no voy a orar por ustedes para que ustedes sean como nosotros. Yo voy a orar que nosotros seamos como ellos. Amén. La iglesia moderna adora al sol, las cosas terrenales, lo material, las modas, los juguetes de esta vida. ¿Qué más abominaciones, hermanos? Yo sé que no es tiempo hoy para tanto, porque hay mucho, si usted quiere leer todo el libro de Ezequiel, pero el capítulo 23 menciona otras abominaciones. Del verso 36 al 37 del capítulo 23 de Ezequiel, lo leo rápido por razones de tiempo. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholibah y les denunciarás sus abominaciones? Si usted lee este capítulo en el mero inicio del 23, encontrará que Aholibah es Jerusalén y Ahola es Samaria. Entonces Aholibah es Jerusalén, y dice: ¿no vas a denunciar sus abominaciones? Verso 23, porque han adulterado. Hermano, la iglesia, Jerusalén en ese tiempo, se pervirtió, se prostituyó, es la palabra que el Señor utiliza. Se prostituyó, es el verso 7 del capítulo 23.
Imagínese, hermano, aquí, ¿qué harías tú si tu esposa se prostituye? Es lo que la iglesia, el pueblo de Dios ha hecho con su Dios, lo que hemos hecho. Tenemos que incluirnos, hermanos. Y por eso es que estamos hablando de esto, porque necesitamos arrepentirnos y correr al lugar santísimo, donde está el altar del incienso, según Hebreos, está en el lugar santísimo, y clamar y gemir. Pero gemir por nosotros y por la iglesia, incluirnos, porque ya no es la iglesia que glorifica al Señor. Amén. Ellos, dice aquí, han adulterado. Dice el verso 37. Han fornicado con sus ídolos. Y mire cómo dice: y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Qué impresionante esto, hermano. Tú que tienes hijos pequeños todavía. Dice aquí: los hijos que habías dado a luz para mí, dice el Señor. ¿Recuerdan el domingo pasado, hermano Joe y hermana Sandy presentaron a su niño que acaba de nacer, ¿verdad? Para el Señor. Pero dice: esos hijos que tú habías dado a luz para mí, los hiciste pasar por fuego, quemándolos. Es lo que la iglesia de este tiempo final está haciendo con sus hijos, ofreciéndolos a ídolos, a Satanás. ¿Cómo? Yo no, pueden decir. ¿Cómo que no? Les das teléfono con internet, los tienes viendo televisión todo el día. Qué triste. Niños ahora metidos en redes sociales, jóvenes metidos en redes sociales. Los padres, como en el libro de Éxodo, lanzando a sus hijos al río Nilo, que era lo que Satanás quería en el tiempo de Egipto, del Éxodo, ¿no? Jerusalén estaba haciendo esas mismas abominaciones y la iglesia las sigue haciendo. Padres, entendamos, ¿qué otra responsabilidad hay más grande que esa para ti como padre? ¿Trabajar? 2 trabajos, 3 trabajos, trabajar de sol a sol, se dice, ¿verdad? Que llegas cansado, no tienes tiempo, ni los miras a tus hijos muchas veces, no te importan tus hijos. Padres que saben que deberían tener a sus hijos en casa estudiando, porque la responsabilidad de educar a los hijos es de los padres, no de un maestro, no del gobierno, mucho menos. Hermanos, qué triste es eso. Oímos, yo creo que Tennessee, no estoy seguro si fue Tennessee, donde están haciendo firmar a los padres un papel donde ellos se comprometen a no ver lo que sus hijos están recibiendo por la televisión ahorita en sus clases, porque como por el virus están recibiendo por internet sus clases los niños, ¿no? Pero estos perversos, como les quieren enseñar a los hijos cosas perversas, están obligando a los padres en Tennessee. No estoy seguro si es Tennessee, pero creo que sí, pero en algunos de los estados, eso sí es seguro. Están obligándolos para firmar un papel donde ellos se comprometen a que no van a ver cuando su hijo esté viendo clase. Van a ponerle su televisor ahí, su computadora, le prenden la clase y ellos se tienen que salir del cuarto, cerrar la puerta y no pueden ver ni oír. Tienen que firmar un papel de eso. ¿Por qué? Porque Satanás quiere matar a los hijos. Y los cristianos que cedan a esas cosas están lanzando sus hijos al fuego o al Nilo en la figura del Éxodo. Hermanos, ¿estamos viviendo el fin o no? Todas esas cosas son puras señales. Estamos en el mero fin, hermanos. Se está cerrando todas las puertas para que ese filtro se va a hacer tan fino que solamente los que estén clamando y gimiendo van a ser guardados. La gran mayoría. ¿Dónde tengo que firmar?
con tal de vivir tranquilo, a ver, yo firmo. Eso va a suceder. Amén, qué triste. Verso 38, aún esto me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a los ídolos, y mira lo que dice aquí, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y aquí así hicieron en medio de mi casa. Es la iglesia. Están todo el día viendo su Netflix y sus cosas en la televisión, en internet, en los celulares, dándole a sus hijos que coman lo que encuentren ahí, y después vienen a la iglesia como nada a levantar sus manos. Es lo que el Señor está reclamándole a Israel, y es lo mismo hoy en el tiempo del fin. Amén. Qué triste, ¿no, hermanos? Ezequiel en el capítulo 9, donde estamos, dice que cuando Ezequiel vio que esos verdugos salieron, adelante de ellos iba el hombre, este varón con vestido de lino fino, blanco. Ese hombre iba marcando a los que estaban clamando y gimiendo, pero atrás de él iban los verdugos matando hombres, mujeres, niños, ancianos. No miraban, solo miraban si no tenía la marca. Entonces cuando Ezequiel vio eso, y dice que se quedó solo ahí en la presencia de Dios. Verso número 8, aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, dice Ezequiel, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ay Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Estaba preocupado que solo él había quedado. Estaba preocupado Ezequiel, ¿verdad? Pero hermanos, es lo mismo que pasó con Elías. ¿Recuerdan? Cuando Elías le dijo exactamente esas palabras al Señor, le dijo, eso está en Primera de Reyes 19. El Señor también le dijo, Señor, he quedado solo, le dice Elías. Solo yo he quedado. Pero el Señor le responde a Elías en el capítulo 19 de Primera de Reyes, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Apliquémoslo al tiempo moderno, al tiempo del fin. Hombres que doblarán sus rodillas ante la bestia y van a besar a la bestia, porque habla de una imagen, ¿verdad? Que serán marcados por la bestia. No serán molestados. Media vez ya los marcaron, ya no los van a molestar. Qué lindo, ¿no? Pero serán rechazados por el Señor. Pero el Señor le contesta a Ezequiel igual que a Elías. A Elías le dice, no, le dijo 7,000. Número 7. Número 7 en la Biblia es significa también en el hebreo la palabra pacto. El número 7 se puede traducir como pacto en el idioma hebreo. 7,000 gentes que han guardado el pacto con el Señor, que han sido fieles en guardar la palabra de Dios, en el camino del Señor. Entonces, en Ezequiel, cuando él le dice, Señor, yo he quedado solo, el último verso del capítulo 9, ¿verdad? Le dice, he aquí, bueno, el Señor no le dice, sino dice el verso 11 ahí, he aquí que el varón vestido de lino había regresado ya, de haber ido a marcar a todos. Y regresa el varón vestido de lino y dice, el que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo, ¿verdad? Respondió, ¿por qué dice eso? Porque Ezequiel está diciendo, yo me quedé solo aquí. Pero él respondió y le dice, yo he hecho conforme lo que me mandaste. En otras palabras, ya los marqué. Así como con Elías había 7,000, hermanos, en el tiempo del fin va a haber un remanente, un grupo pequeño. Es lo que los profetas dicen, ¿verdad? Zacarías, Amós, si usted quiere leer esos libritos pequeños, ahí menciona que es un remanente pequeño de gente que el Señor va a marcar, van a quedar, van a ser guardados. Amén. Hermanos,
Qué tiempos esos que estaba viviendo Ezequiel, ¿no? Y son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Por razones de tiempo no puedo ver todo lo que tengo aquí escrito, pero es lamentable que estaban en el mero fin. Los caldeos estaban preparándose para destruir a Israel, y el pueblo de Dios en Jerusalén, ellos seguían en su misma vida. No les importaban los mandamientos del Señor. El rey dice eso, si usted quiere verlo después, ¿verdad? El rey, eso está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36. En el momento que Ezequiel está en Babilonia, y que los verdugos ya están por entrar. Tratemos de imaginar eso, hermanos. El juicio ya está por caer. Segunda de Crónicas 36. Y dice: pero el rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Recuerda, le dije que Jeremías estaba en Jerusalén. Jeremías le hablaba al rey Sedequías, era el último rey, Sedequías. Le decía: arrepiéntanse, dejen de resistirse a lo que Dios quiere para sus vidas. No, ellos no querían. Los profetas ahí en Jerusalén, ellos profetizaban. Había muchos falsos profetas. Jeremías era el único profeta de Dios. Acabo de hablar de un remanente. El único profeta que había de Dios era Jeremías, ahí en Jerusalén. Y los demás profetas, que había muchos, eran falsos. Ananías era uno de ellos. Y este Ananías profetizaba y decía: no se preocupen, que esos que ya se fueron cautivos van a regresar dentro de 2 años, y el Señor va a destruir a Nabucodonosor. Decían todos, ¿verdad? Hermano, es como que hoy le dijéramos a la iglesia, en la condición que está la iglesia, decirle: no se preocupen, no van a venir los verdugos, no va a venir el juicio. El Señor va a hacer un gran milagro y va a destruir al enemigo. Ustedes van a poder seguir igual como están. Hermano, ¿usted cree que hubiera sido lindo, que hubiera sido agradable delante de Dios, o que Sedequías, el rey, hubiera dicho: Señor, por favor, líbranos de Nabucodonosor? Y dentro de su corazón pensar: para seguir nuestros mismos caminos. Es como que la iglesia hoy clamemos y digamos: Señor, líbranos de lo que viene, pero no tenemos la menor intención de cambiar nuestros caminos, de hacer lo que dice Jeremías en capítulo 6, buscar la senda antigua y andar por ella. ¿Qué diferencia? Hermanos, cuando entró Nabucodonosor a Jerusalén, qué triste, ¿no? Durante el reino del rey David. Por eso es que esa gente que clamaba, gemía, tenía razón, porque cuando era el tiempo del rey David, los enemigos, hermanos, ni a las fronteras de Israel podían entrar a hacer lo que quisieran. No, Dios tenía el control a través del rey David. Todas las naciones miraban a Israel y decían: oh, Dios está con ellos. El Dios de Israel es poderoso. El Dios de Israel es santo. Mucho menos acercarse a Jerusalén, ¿no? Y mucho menos llegar hasta el templo. Pero en el tiempo de Sedequías, capítulo 36 de Segunda de Crónicas, llegó Nabucodonosor, hermanos. Entró, como se dice, hasta la cocina, se dice, ¿verdad? Se metió hasta adentro al templo. Sacó todas las cosas del templo y lo quemó, lo destruyó. Satanás lo hizo, Dios lo dejó. ¿Por qué? Dios ya no estaba ahí. Si usted quiere leerlo después en su casa, hermano, capítulo 9, verso 3, capítulo 10, verso 18 y 19, y capítulo 11, verso 23.
Al leer esos versos, usted va a encontrar que la gloria de Dios empezó a salirse desde el lugar de misericordia, en el lugar santísimo, se puso sobre el umbral del templo. Después del umbral del templo, la gloria de Dios se mueve, ya en el capítulo 10, versos 18 y 19, se mueve a la puerta oriental del templo, de todo el edificio, la puerta oriental. Y después en el capítulo 11, verso 23, la gloria de Dios se va a un monte. O sea, se fue alejando la gloria de Dios, porque el Señor sabía que Nabucodonosor iba a llegar, iba a destruir todo, pero Dios ya no iba a estar allí. Pero es interesante cómo Dios empieza a alejarse poco a poco, porque estamos hablando aquí de su esposa. Jerusalén es su esposa. El Señor no se fue solo así dándole la espalda. No, el Señor, hermano, se fue alejándose poco a poco, como diciéndole: mira, esposa, me estoy yendo, no me vas a detener. ¿No quieres arrepentirte? ¿No quieres dejar tus caminos? Mira, me estoy alejando. Y así se fue alejando el Señor, con un dolor en su corazón por su esposa que se había prostituido. Es la iglesia, hermanos. Amén. La verdad, hermanos, es que el juicio que viene es inevitable. El juicio viene. Amén. Así como vino con ellos. Está decretado. Voy a leer rápido Sofonías capítulo 2, verso 1 al 3. Si usted quiere ir conmigo a Sofonías capítulo 2, verso 1 al 3. Dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Estamos ahí, hermanos. Sofonías está en los profetas menores, casi de los últimos allí. En el capítulo 2, verso 1, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Vemos esa nación, ese pueblo que se prostituyó, antes que tenga efecto el decreto. ¿Qué es un decreto, hermano? Es algo que ya está establecido, el día, la hora en que va a ser establecido algo. El juicio viene, ya está decretado. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Verso 3: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El juicio viene y a nosotros, hermanos, solo nos queda un camino, y es buscar el lugar del altar del incienso. Que el Señor nos encuentre allí, gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en Jerusalén, en la iglesia. Amén. El día de ayer compré un libro. El libro se llama Rendición Absoluta, escrita por el hermano Andrew Murray. Él vivió en Sudáfrica hace muchos años, finales de los años 800. Compré el libro y, como uno hace con un libro, ¿verdad? Lo abre y empieza lo abrí y la primera página donde abrí y empecé a leer, leí esto en ese libro. Dice así: solo el amor puede capacitarnos para el trabajo de intercesión. Un hombre puede ser un cristiano serio, un ministro serio, y un hombre puede hacer el bien, pero por desgracia, ¿cuántas veces tiene que confesar que conoce muy poco de lo que es esperar con Dios? Que Dios nos dé el gran don de un espíritu intercesor, un espíritu de oración y súplica. Permítanme pedirles en el nombre de Jesús que no dejen pasar un día sin orar por todos los santos y por todo el pueblo de Dios. Me parece que hay cristianos que piensan poco en eso.
Me parece que hay reuniones de oración donde oran por los miembros y no por todos los creyentes. Tal vez no entiende usted mucho eso que acabo de leer, pero voy a explicar. Os ruego que toméis tiempo para orar por la iglesia de Cristo. Es correcto orar por los paganos, como ya he dicho. Dios nos ayude a orar más por ellos. Es justo orar por los misioneros y por el trabajo evangelístico y por los no convertidos. Pero Pablo no le dijo a la gente que orara por los paganos o por los no convertidos. Pablo les dijo que oraran por los creyentes. Haz de esto tu primera oración todos los días. Señor, bendice a tus santos en todas partes. El estado de la iglesia de Cristo es indescriptiblemente bajo. Imagínense, y esto fue en 1899, por decir algo, ¿verdad? Él murió en 1917. Él está hablando de una iglesia, hermanos, de hace más de 100 años. Y ya hace más de 100 años dice él ahí que el estado de la iglesia de Cristo es indescriptiblemente bajo. Nada que ver con la iglesia del principio. Como Jerusalén en el tiempo de Sedequías y Jerusalén en el tiempo de David. En el tiempo de David, el mundo podía ver la gloria de Dios en su pueblo y le tenían temor a Dios a través de ver a su pueblo. En el tiempo de Sedequías, Nabucodonosor se burló, hizo lo que quiso con el pueblo de Dios. Y lo más triste es que Nabucodonosor no solo se reía del pueblo de Dios, se reía del Dios de ellos. Quiero que entendamos lo que acabo de leerles, ¿verdad? Bueno, termino lo que estaba leyendo de este pedacito de la escritura, de este hombre. Suplicad por el pueblo de Dios que los visite, supliquen el uno por el otro, supliquen por todos los creyentes que están tratando de trabajar por Dios. Deja que el amor llene tu corazón, pídele a Cristo que vierta amor fresco en tu vida. No debemos esperar a Dios solo por nosotros mismos, o el poder de hacerlo pronto se perderá. Pero debemos entregarnos al ministerio y al amor de intercesión y orar más por el pueblo de Dios en general que por el pueblo de Dios que nos rodea. Dice aquí que solo el amor puede capacitarnos para interceder. Y eso es muy importante para terminar hoy, hermanos. Porque necesitamos esforzarnos a permanecer ahí en el lugar del altar del incienso, orando, clamando por la iglesia, por las abominaciones que se hacen, lo que está viviéndose en la iglesia. Pero por amor lo vamos a lograr. Ahora, ¿amor a qué o a quién? ¿A la iglesia? ¿O a quién? Yo le digo, hermano, en primer lugar es por amor a Dios. El mundo se ríe de la iglesia hoy, se burla de la iglesia. El último juicio que acaba de tener el gobernador de este estado con un pastor, ¿verdad? Que MacArthur creo que es. En este último lo perdió el juicio el pastor y el gobernador salió todo riéndose burlescamente de que ya no pueden reunirse. Hermano, el mundo se ríe hoy. Pero lo triste es que la iglesia no es la que lleva el vituperio lo lleva Dios. Nos hacemos llamar cristianos y el vituperio lo lleva Cristo. Necesitamos amar a Dios para decirle: Señor, rescata a tu pueblo. Señor, rescátalo de esta condición en que está, para que tu nombre no sea vituperado, Señor. Amén. ¿Recuerdan cuando Moisés intercedió por el pueblo? Porque Dios iba a destruir al pueblo en Sinaí. El Señor le dice, Moisés le dice: Señor, no destruyas a este pueblo. Pero no era por amor al pueblo en sí en realidad, sino era: Señor, porque ¿qué van a decir los egipcios? Que tú no pudiste meter a este pueblo a la tierra prometida, que tú no les pudiste cumplir tus promesas. Esa era la carga en el corazón de Moisés.
En el lugar santísimo la carga es esa, hermanos. Señor, limpia tu pueblo, límpianos, purifícanos, para que tu nombre no sea vituperado, para que el mundo no se burle de ti, Señor. A ellos el Señor va a sellar y los va a proteger en el tiempo del fin. Pongámonos de pie, hermanos. Así que a la luz de eso podemos concluir que los que recibirán la marca de Dios serán los que lo aman, los que aman a Dios van a recibir la marca de Dios, porque los que aman a Dios no están contentos con la condición que estamos. Amén, hermanos. Cuando estábamos adorando hoy, que el Señor estaba visitándonos, yo le decía: Señor, purifícanos cada uno. Podía imaginar a los hermanos con sus instrumentos aquí tocando su música para Dios. Yo en mi corazón decía: Señor, purifica a cada uno de esos músicos, que la música que ellos tocan sea de tu agrado, Señor. Purifícanos a todos, que al levantar nuestras manos, al abrir nuestra boca, eso sea limpio y suba delante de ti con agrado, con una ofrenda de olor grato, dice la Escritura. Amén. Amén. Cerremos los ojos, hermanos, y pidámosle al Señor recibir la gracia de avanzar al lugar santísimo, ahí donde está el altar del incienso, y que el Señor, cuando Él venga, nos encuentre allí. Oh Señor, que cuando tú vengas, cuando ese varón de lino, vestido de lino fino, nos encuentre allí en el altar del incienso, intercediendo, Señor, intercediendo por tu pueblo. Oh Señor, por favor, Señor, que el clamor que hay en tu espíritu, el clamor del Espíritu Santo, que es el clamor, sí, que nadie perezca, pero más que todo el clamor es que el nombre de Dios no sea manchado, no sea vituperado, porque Él es santo, Él es bueno. Oh Señor, gracias. Oh Señor. Oh Señor. Oh, por amor de tu nombre, Señor. Hermano, así con los ojos cerrados, ¿no quieres tú pedírselo? Dile al Señor que esas abominaciones no participemos de ellas. Tal vez algunos pensaron en otras iglesias afuera al pensar en las abominaciones que se hacen en la iglesia, pero pensemos en nosotros, hermano. ¿Estás tú guardando a tus hijos para Dios? Los hijos que diste a luz para Dios, ¿los estás guardando? ¿Los estás protegiendo? Que Satanás no los enferme, los contamine. Si no lo estás haciendo, arrepiéntete en esta tarde. Tal vez has estado en la mera línea, tratando de no pasarte al otro lado, pero estás muy en la línea. Hermano, yo te invito a que te alejes lo más posible de la influencia de Satanás. Oh Señor, ten misericordia. Gracias en esta tarde. Señor, muchas gracias por advertirnos, por mostrarnos lo que viene, por mostrarnos el camino del bien y del mal. Te pedimos la gracia para que escojamos el camino correcto, oh Señor, y que busquemos ese lugar donde tú vas a marcar a los tuyos, tú vas a proteger a los tuyos. Muchas gracias, Señor.
Oh, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Perdona, Señor, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad.